aprender a hacerlo y venderlo, como, no sé, hay muchas ideas que podemos como explorar y si nos apoyan, Independence también puede apoyar, contribuir con el SENA, también apoyar todo ese tipo de iniciativas. Entonces, pues aprovechemos. Como dicen, aprovechemos Sí, la es plata del que gringo. este fin de semana, por ejemplo, el Fondo Emprender a nivel nacional, no solo en la regional Casanare, en Yopal, sino a nivel nacional. Pero era eso, era básicamente pues motivar también a los compañeros para que esas ideas de negocio que siempre han tenido, eh, las saquemos. Y pues yo conozco la gente de Casanare desde hace muchos años, la adoro, y más allá en la zona de Villanueva, que hay de todas las regiones, es un mini Colombia lo que hay en Villanueva. Entonces allá lo que hay es un potencial grandísimo. Ya vemos las iniciativas que tenemos acá, el restaurante, lo podemos mejorar, ampliar, aprender muchísimas cosas, la lavandería, otras oportunidades, no solamente para, digamos, para la operación, sino para otro tipo de clientes, qué tal un buen hotel, no sé, mejorado. Ahí hay buena oferta hotelera, pero no sé, una ruta turística mejorada con algo ecológico, no sé. Bueno, y ya mejor me callo. Gracias. Bueno, no, ese aporte fue importante porque a veces nos tienen que comentar y decirnos para nosotros poder como abrir esa mente. A veces tenemos todo como en una zona de confort y esa zona de confort no nos hace y ver de pronto visionariamente. El programa al final de nuestra ruta de formación se van a dar cuenta que van a poder presentar su proyecto en el Fondo Emprender, que vamos a crear la cuenta del Fondo Emprender y que podemos ganar hasta casi 200 millones de pesos, 140, 150, 120, es lo que menos pues dan de capital. No puede ganar sin un proyecto, o sea, solo con la idea de negocio, no tiene que ser un proyecto, solo tener la idea. No, él tiene unos pasos y hoy vamos a visualizar en la ruta emprendedora cuáles son esos pasos, pero lo positivo es que después de que ustedes terminan este programa de formación complementaria, tienen todo lo que tiene la ruta emprendedora. La ruta emprendedora les asigna un asesor. Inicialmente te presentas con esa idea de negocio y ellos te asignan durante todo el tiempo que te vas a presentar a la convocatoria del Fondo Emprender y posteriormente que te asignan un capital semilla y que tú te lo ganas, ¿no? Porque hay que ganárselo. Y hay también hay diferentes convocatorias que también lo tienen que saber. Hay una, por ejemplo, que está el Ser Rural, que también es válida para ustedes. Hay una enfocada a la población vulnerable, hay otra enfocada a madres cabezas de familia. Hay diferentes tipos de convocatorias que que ustedes conociendo en dónde buscarlas, se van a dar cuenta que los requisitos no son tan ambiciosos, pero que sí les ayuda mucho porque al asignarle, después de tener la idea, a asignar un acompañamiento y a asignar también una persona cuando ya se ganan digamos que el capital, asignarlo durante 2 años de su ejecución. O sea, no es solamente que les dan el capital, sino que también son 2 años de ejecución de las labores. Y eso es lo que les quiero mostrar hoy. Bueno, yo les puse unas actividades. Díganme concienzudamente si las hicieron o no las hicieron. Yo que les busqué, pues el video que habíamos visto en la clase pasada era más para que ustedes supieran lo que estuvimos hablando de las habilidades blandas y que lo que yo les decía, que la independencia versus transformación, y también se los mandé, ¿cierto? En un drive para que les quedara más fácil de ver, que, no te- que era de verlo y no tenían que descargarlo, solamente abrirlo y ese abre con cualquier cuenta de Gmail, que cuentas de Gmail todos tienen. ¿Por qué? Porque generalmente el celular pide cuenta de Gmail o de Outlook. Entonces, cuéntenme si pudieron ver para los interesados en el catering, en el restaurante, en el tema de servicios gastronómicos, si pudieron ver la serie de
5 capítulos. No digo que la hayan visto toda, pero sí alcanzaron a ver de que el SENA ahí les enseña prácticamente desde cero con una empresa que nació también con una idea y que fue creciendo y llevaba 30 años en el mercado. ¿Si alcanzaron a visualizarla o no? Díganmelo. Yo sí miré, no todos, pero sí vi algunos capítulos. Ah, Y bueno, pues yo saqué sí. como ideas que me parecieron a mí como, yo creo que lo más importante es que para un servicio de gastronómico, ay, ¿quién llegó? Lo más importante es el trabajo que se basa en suplir las necesidades del cliente, que sean productos inocuos, de excelente calidad, calidad siempre, servicio e innovación. También tener productos que sean como con tendencias, no importa que sean comidas típicas, sino que sean comidas que sean, ¿Quieres o conocer sean el comidas secreto tradicionales, pero a la hora de la preparación, que está haciendo que algunas hacer, personas mostrar ganen de diferentes 75 a diseños, 150 diferentes dólares al día? técnicas y que sean productos saludables? Importante también capacitar al personal que trabaja dentro de la organización y pues siempre estar como a la moda, con tendencia. Utilizar las TICs. También es muy importante el tema de la decoración, el estilo, la arquitectura, em, De acuerdo al evento. como como que todo sea un conjunto para que pues así poder prestar un servicio de calidad y pues siempre estar como en una constante innovación para tener al cliente satisfecho y pues no dejar de estar presente en el mercado. Yo creo que por eso es que el restaurante, el que miré, se ha mantenido más de 30 años porque pues han tomado como que todas estas técnicas y las han aplicado y esto hace que no pasen de moda. Y sobre todo tienen que siempre, nunca pierdan de vista que lo más importante para ellos es cubrir esa necesidad del cliente, pero fuera de ello, el servicio y la calidad. En la primera vez que ustedes miran el video, usted les surgen mucho más ideas. Y si usted, lo fácil de las TIC, ¿cierto? Que YouTube todos tienen. Entonces van parando el video y van anotando y van sacando esas ideas que les van a servir a ustedes. Cuando vayamos avanzando más en el programa, vamos a ver casos de su región. Lo que hablaban, por ejemplo, ahora Patricia nos decía que ecoturismo. Ustedes tienen gran potencial en donde están, o sea, tienen todo para desarrollar. La idea que quieran, hoy por hoy la van a poder desarrollar bastante bien porque tienen muchos recursos naturales y muchos recursos de lo que es el alimento, muchos recursos de la fauna, de la flora, que pueden transformar con ideas innovadoras, pero no tienen que ser ideas que nazcan. Si no eres muy creativo, que eso es algo que quería decirles, no tiene que ser una idea innata y que nunca se haya vivido. Hay mucha información de emprendedores que ya las han ideado creativamente, han puesto un detalle innovador. Como les decía, la innovación no solo tiene que ver con la tecnología y con los equipamientos. La innovación puede ser una idea transformadora. Entonces, van a darse cuenta que esas ideas generalmente están en las grandes urbes, pero también en el campo, pero en otras regiones. Entonces, qué bonito que ustedes con nosotros acá puedan conocer dichas ideas y puedan llevarlas a Villanueva, que las puedan ejecutar y que las puedan llevar allí y se den cuenta lo transformador. Lo importante de lo que les mandé de las actividades, que es lo que estamos conversando antes de ver la ruta emprendedora de esta noche, que es así, es la ruta emprendedora y cómo podemos acceder no solo a esos recursos, sino a todo ese asesoramiento, pero también se van a dar cuenta que hay hub de emprendimiento en el SENA. Entonces, toda esa ruta los va a llevar a enriquecerse día tras día. Lo importante es que en el video que vimos la clase pasada hayan
quedado claro que hay creatividad, que hay innovación, que hay competencias del ser, que son lo que llaman allí las habilidades blandas, el liderazgo, el tener una idea. Esa idea no puede ser transformadora, pero no puede ser, no tiene que ser una idea innata de ustedes, sino puede ser una copia mejorada o una copia adecuada a las necesidades de ustedes. Entonces, en esos YouTube que yo les mandé, se los mandé con el fin de que vieran casos exitosos de empresas que llevan muchos años. El otro caso fue de catering que les mandé, era una señora que le hicieron un recorte de personal justo cuando era prepensionada. Y ustedes veían que ella decía que su sueño de vida era pensionarse, estar con sus nietos posiblemente, y miren que emprendió con una idea de un negocio de catering y ya era tanto el trabajo que ella misma tenía ya muchos empleados y ella solo se dedicaba a gerenciar. Ideas como ella inclusive no tenía ni esa idea y la llevó a cabo, ella sí se matriculó en un programa de formación y por ahí fue que se fue yendo para hacer su empresa de catering. En la lavandería le decía yo iniciando a Marcela que a Failine yo la conozco personalmente, la conocí en el año 2010 porque fue colega mía y ella se ganó ese capital del Fondo Emprender siendo instructor del SENA y porque ella se presentó porque ni siquiera era aprendiz SENA, sino que era una persona natural que había tenido una carrera profesional y que quiso presentarse, conoció estando en el SENA, el Fondo Emprender, se quiso presentar y hoy en día existe la lavandería en la ciudad de Medellín, especializada en lavar prendas a personal de IPS, es decir, instituciones prestadoras de servicios de salud que prestan sus servicios a baja complejidad. Baja complejidad es que solo son IPS pequeñas, es decir, consulta externa, prevención y promoción, cosas como esas. Y que le había y le ha ido, porque yo, como les digo, la conozco personalmente. Yo me metí a buscar como los casos de éxitos de lavandería y lavandería casi no hay, ¿saben? Es decir, no hay proyectos que se hayan presentado y que estén documentados, pero sí hay muchos, pero digamos que tuvieran como un video donde ustedes pudieran ver el testimonio real. Me causó mucha admiración encontrar el de mi colega, el de mi amiga, y bueno, y se los mandé. Pero ella empezó de cero, literalmente, ella sí empezó con solo una idea, le dieron el capital. En estos momentos estamos en las instalaciones de Lavandería Asepsia, un proyecto que surgió con Fondo Emprender del SENA. La empresa surgió como una necesidad de lavado y planchado de prendas hospitalarias para entidades. Bueno, hay algo importante. Ella nos dice de lavado y planchado de prendas hospitalarias, pero ¿qué dice? De la necesidad. Entonces, el siguiente paso que tienen de actividad para dejarla esta noche para mañana es que comiencen a pensar con pensamiento crítico de emprendedor y comencemos a observar agudamente, así bien agudamente, las necesidades de nuestros clientes. Si nosotros como emprendedores comenzamos a observar las necesidades, nos van a surgir muchas ideas a ejecutar. La ejecución para eso me tienen a mí. Yo les puedo ayudar a hacer el proyecto, les muestro cómo es al final de la formación. Vamos a hacer unas asesorías personalizadas, pero lo importante es la necesidad de donde viven, allá en la vereda, en Villanueva, todo lo que ustedes puedan ver del servicio y van a comenzar a pensar de esa necesidad, ¿qué necesito para llevarla a la ejecución? Como les digo, ella no tenía nada y miren todo lo que tiene dotado ahí. Y eso fue hace ya 13 años.
entidades de primer y segundo nivel de complejidad, prendas hospitalarias. Para entidades de primer y segundo nivel de complejidad, entidades que son pequeñas pero que por su infraestructura no le permite tener una lavandería propia. Entonces tiene que contratar con terceros este servicio y en el momento en que surgió la necesidad no hay... Vamos a parar ahí. ¿Por qué ella vio la necesidad de lavar esas prendas a esas instituciones prestadoras de servicios de salud, pero que solo tenían unos servicios básicos? O sea, ella no está prestando servicios ahí. Ya hoy en día ya creció tanto que ya presenta servicios para muchas clases de servicios de salud. Pero les cuento, ahí solo se enfocó en eso. Pero miren lo que dice ahí, miren que ahí ella está diciendo que porque las IPS a donde iba ella a ofrecer su servicio no tenían la capacidad de infraestructura. Es decir, no solo es la necesidad del servicio, sino que ella vio una debilidad de las IPS, es decir, de la empresa donde ella iba a ofertar sus servicios, pero vio esa debilidad y la convirtió en una fortaleza hacia ella. O sea, debilidad de ellos que no podían tener la infraestructura. ¿Qué es una infraestructura? Recuerden que hay varias clases de recursos, entonces recursos tecnológicos, recursos físicos, recursos humanos y recursos financieros. Infraestructura, digamos que se enfoca a todos los recursos porque no tiene cómo financiar un recurso físico para donde tenga el talento humano, ¿cierto? Especializado para lavar las prendas y que queden limpias y esterilizadas como lo necesitaba la empresa, en este caso a los que ellos ofertaban, que es una IPS. ¿Listo? Entonces sigamos. Que surgió la necesidad, no habían lavanderías especializadas en prendas hospitalarias para estas entidades. La empresa ha generado fijos 6 empleos. Hemos querido crecer despacio, dependiendo de la demanda, dependiendo de las necesidades del medio. Entonces, si ven que no es necesario que ustedes vayan a traer servicios gigantes de una vez. ¿Por qué? Ese miedo es un mito. El miedo de ser emprendedor es un mito que solo tienes en tu pensamiento, porque hay entidades como el Fondo Emprender o Ventures o muchas más hoy en día que te aportan capital, pero tú no tienes que ser el gigante de los monopolios comerciales o de los monopolios empresariales que existen. Vas a competir con gigantes, pero ¿qué ventaja competitiva tienes tú en, por ejemplo, tu vereda, en Villanueva, que allá no hay tantos gigantes, digamos que tú no le puedas competir? Tú les puedes competir. ¿Por qué? Porque tú vas a llevar esa curva de aprendizaje despacio. Mire que ella lo hizo así y hoy verídicamente yo les digo que es una gran compañía que ya no solo genera 6 empleos, sino muchos más. Entonces, miren que ella dijo, quisimos crecer despacio para poder, ¿qué? Yo sí se los digo, tener una curva de aprendizaje que ustedes vayan creciendo a la medida, porque muchos emprendimientos se encuentran con la sorpresa que su capacidad instalada no les da para seguir creciendo como se les viene la demanda. Entonces se encuentran con una gran sorpresa que no saben cómo crecer. Saber cómo crecer es parte de el acompañamiento que hace el Fondo Emprender. Por eso es tan importante ganárselo. No solo por el capital, sino para saber cómo administrar los recursos, cómo administrar tu negocio. Y bueno, vamos a seguirla escuchando. Luego de un año de trabajo en la creación y montaje de Lavandería Asepsia, los asesores de Fondo Emprender le siguen brindando durante 2 años más un acompañamiento constante a la empresa para que ésta siga rindiendo y creciendo en un mercado competitivo. Ese asesor está pendiente, si no las 24, las 25, las 30 horas del día diarias. Ellos están pendientes de
de incluirme en ferias, de incluirme en asesorías o en concursos a nivel de Antioquia que me puedan beneficiar a nivel tecnológico, económico, de mercadeo, a nivel de asesoría gerencial o de facturación. En todo lo que ellos me puedan colaborar, siempre están pendientes de mí. Entonces es súper importante. Entonces vamos a ver un pedacito del testimonio de Catherine para pasar a la ruta emprendedora. Bueno, bien es cierto que la voluntad individual, cuando tiene apoyo, se transforma en creatividad y progreso. Bueno, ese es el caso de doña Miriam Fajardo. Ella es una mujer a quien la necesidad y la templanza la convirtieron en un ejemplo de superación. Yo soy una mamá, abuela, empresaria y emprendedora también. Luz Dari y Rosita, tengo que salir. Ser emprendedor es tener un sueño, seguirlo, esforzarse por alcanzarlo y realizarlo. Y cuando ya lo tienes en la mano, para que empiece a crecer, trabajarlo con toda la pasión, amarlo. Yo trabajaba en cena de selección, preparaba personas con el dinero que estoy recibiendo de liquidación y la idea fue que voy a montar un salón de té. Y alguien... Que ella empezó con un salón de té. Ella lo empezó con Catherine y miren lo que dice. Me habló del SENA, de que el SENA preparaba personas para ser chef y preparaba personas para cocinar y que daba clases. Entonces fui, averigüé y me metí en el proceso del SENA de selección y fui aceptada en una cantidad de personas, porque eran miles de personas cuando yo hice la fila y salí. Es el catering donde sale comida para muchas empresas, en desayunos, refrigerios, almuerzos, cenas de trabajo. Como la cocina también era otra de mis pasiones. Entonces, des en cuenta lo que dice. Ella no sabía, sino que ella no sabía, pues, no era chef. Ella se tuvo que meter al SENA a estudiar. Ella lo que quería era montar un montaje de un salón de té. Y miren lo que acabo de decir, que tenía, mire toda la clientela que ella describe ahí. Para muchas empresas, en desayunos, refrigerios, almuerzos, cenas de trabajo. Como la cocina también era otra de mis pasiones, yo consideraba que era la mejor cocinera para mi familia, para mis amigos, y yo pensaba que cuando llegara al SENA yo iba a llegar a enseñarles a ellos a cocinar, porque me las sabía todas. Pero eso también es súper importante. A veces pensamos que nos las sabemos todas, inclusive uno de instructor, ustedes allá, todos pensamos que sabemos mucho y a veces nos damos golpes. Mire lo que dice la señora. Cuando empecé a estudiar, oh sorpresa, no sabía nada y eso me apasionó y empezó el sueño de tener una empresa. Llegué yo al SENA pues con una idea de negocio escrita en un papel así de grande. La idea que yo tenía era que yo llegaba con esto, que era mi sustentación de por qué iba a pedir un dinero, y el SENA me iba a girar 30 millones que había pensado que valía la empresa. Y yo llegué con mi proyecto allá y me dijeron, sí, listo, sí le podemos hacer, nos gusta tu idea, pero tienes que hacer un proyecto. A través de todo el proceso de formación que recibe como técnico en cocina del SENA. Bueno, ya ahí comienzan a hablar de lo que fue su proyecto, ¿listo? Y ya ustedes tienen el YouTube y lo tienen allí en lo que yo les envié, porque yo se los envié. Ya les escuchan toda la historia de ella, la pueden escuchar. Lo que me interesa a mí aquí hoy, antes de empezar la ruta emprendedora, es que ustedes realmente se den cuenta, testimonios como estos, hay miles en el Fondo Emprender, que todos son empresas exitosas hoy en día.
Obviamente que durante la pandemia a muchos les pegó duro, pero ese cambio, como es emprendedor, pues les sirvió para transformar. Y también quería que la escucharan porque miren que la persona dice los clientes que tenía, la idea que tenía al principio y lo que se transformó. Ese video es viejo, ese video no es de los nuevos. Ese video es ya antiguo y des en cuenta que ella decía de 30 millones y ya existían, ahí iba a hablar la asesora del Fondo Emprender, ya existían los asesores. Entonces, es importante que se den cuenta que también uno a veces va con una idea y si comienzan a hacer esos ejercicios sencillos que yo les dije la clase anterior y hoy, de ver otros emprendedores, ir anotando y pueden con un resaltador o como quieran colocar o en un o les ponen ojo o lo subrayan como ustedes quieran en su libreta de apuntes, en su cuaderno, y ahí van surgiendo ideas. Esas ideas, si las haces con pasión, si le pones todo el empeño, seguro que las vas a lograr. Bueno, entonces voy a mostrar qué es la ruta emprendedora. ¿Listo? Si quieres trabajar en tus propias ideas, desarrollar tu espíritu emprendedor y hacer realidad tu negocio, el SENA tiene una ruta completa para ti. No es necesario que ya tengas una unidad productiva ni experiencia empresarial, solo necesitas ganas, una idea y dedicación para empezar. La ruta emprendedora es gratuita, no requiere intermediarios y se acomoda a diferentes perfiles. Quiero emprender, pero no sé por dónde empezar. Este es el inicio de la ruta en el que podrás conocer la oferta completa de emprendimiento del SENA, recibir orientación y entrenarte en habilidades blandas, técnicas y emprendedoras. Los servicios de emprendimiento incluyen 4 programas: SENA Emprende Rural, Emprendimiento Otras Fuentes de Financiación, Fondo Emprender y Fortalecimiento Empresarial. Decido hacer realidad mi idea de negocio. Este es el segundo paso. Se trata de un proceso obligatorio para todas las personas que quieren emprender con el SENA. En este nivel recibirás asesoría en la ideación, tu modelo de negocio, el producto mínimo viable, un pitch o una presentación para obtener fuentes de financiamiento y el plan de negocio. Quiero recibir capital semilla del Fondo Emprender. Llegamos al tercer paso de la ruta de emprendimiento del SENA y con él empezamos a hablar del Fondo Emprender, que entrega capital semilla condonable para hacer realidad ideas de negocio. Si te interesa esta opción, debes hacer los pasos anteriores: tener listo el plan de negocio, ser persona natural, cumplir con todos los requisitos del fondo y postularte en una convocatoria vigente. Luego de aprobados los recursos, constituirás tu empresa de manera formal y empezarás la puesta en marcha de tu plan de negocio. No cumplo con los requisitos del Fondo Emprender. Si eres una persona jurídica o por alguna razón no aplicas al Fondo Emprender, te invitamos a seguir los primeros pasos de la ruta y cuando ya tengas listo tu plan de negocio, podrás acceder a ruedas de negocio o inversión, rondas comerciales y generar conexiones de valor. Ya tengo mi emprendimiento. El cuarto paso de la ruta es crecimiento empresarial, que incluye un fortalecimiento en el que expertos analizarán la situación actual de tu empresa y se creará y ejecutará un plan de mejora de acuerdo con tus necesidades. Quiero seguir creciendo. Para finalizar, la línea Crecer del SENA, que entrega capital semilla reembolsable para ejecutar un plan que fortalezca y potencie el emprendimiento. Si quieres crecer con esta línea, debes cumplir algunos requisitos, entre los que están: haber recibido algún beneficio de emprendimiento del SENA, tener 5 años o menos de constitución e ingresos anuales de mínimo 50 salarios mínimos legales vigentes. Si cumples con todos, podrás obtener recursos de hasta 50 millones de pesos con una tasa efectiva anual del 6%. ¿Qué hacer para acceder? Si quieres beneficiarte con alguno de los servicios de emprendimiento, puedes dirigirte de manera presencial a uno de los 117 centros de desarrollo empresarial del SENA o ingresar a www.fondoemprender.com. Así finaliza la ruta emprendedora del SENA. Si tienes dudas, escríbelas en los comentarios. Lo importante es que tú mantengas esa libreta que después
con ayuda de la formación que da el SENA, vas a plasmarlo. No tienes que ser experto en realizar un diagrama de flujo o de estandarización. Solo tienes que describir el paso a paso y qué necesitas, qué vas a transformar y qué resultado vas a tener, que conlleva a tener un producto mínimo viable. Entonces, si tú presentas esta idea de negocio al SENA, todos esos paso a paso que estás escribiendo en tu cuaderno te van a llevar a que tú tengas un producto mínimo viable. En este ejemplo tan sencillo del desayuno, pues, ¿cuál es el mínimo viable? Un desayuno servido. Entonces, si le vamos a meter ya el tema de catering, vas a darte cuenta que vas a necesitar, por ejemplo, empaques. Vas a necesitar transportar ese alimento y que hay formas de transportes de alimentos, ¿cierto? O si lo haces en el sitio, o si llevas algo refrigerado, ya tú, por ejemplo, en catering, ya te mandé algunos videos que te pueden servir de experiencias que ya son empresas que llevan mucho tiempo. Pero en tu negocio solamente piensas cuáles son mis productos mínimos viables. Mínimos viables es que tú se lo puedes poner a tu cliente. Y un pitch es prepararte para hablar en público frente al jurado del Fondo Emprender o dependiendo de la convocatoria a la que te presentes. Entonces, hay una metodología de presentación para practicar, para hacer el pitch. El pitch es contar en unos minutos en los que te den para presentar. Previamente te dicen en cuántos minutos tienes que presentar tu modelo de negocio, tu producto mínimo viable, y eso lo estás presentando frente a la comunidad. A veces invitan a la comunidad y a veces solamente lo hacen con personas del SENA, instructores, otros aprendices, otros empresarios, pero simplemente es una metodología para presentar tu proyecto. Puede ser solo un proyecto, tu idea de negocio. Tú le presentas el mínimo viable y eso lo haces en tantos minutos. Y te dicen, allá en el SENA, les ayudamos a los empresarios a que hagan como la práctica de cómo presentar. Es decir, que es una exposición finalmente, es exponer frente a alguien tu idea de negocio, eso es. ¿Y vamos para qué? ¿Para qué se hace eso? Para ganarse el apoyo al proyecto. ¿Qué es una fuente de financiamiento? Financiamiento siempre, siempre, siempre en forma, como se dice, coquito, a veces sencilla. Fuente de financiamiento, dinerito, money, platica. Recursos para que tú desarrolles esa ideación, o sea, esa idea de negocio, que la plasmaste en un modelo de negocio, en un producto mínimo viable, y que con el pitch ya lo expusiste frente a alguien y que ya te van a asignar fuentes de financiación. Es decir, recursos con los que vas a contar para desarrollar esa idea, porque las ideas no se desarrollan de la nada. Las ideas se desarrollan con pasión, con perseverancia, teniendo un sueño, una oportunidad de ser independiente. Por eso en la clase anterior les decía independencia, transformación. Hasta les mandé una imagen allá en su grupo. ¿Por qué? Porque esto te lleva a tener viabilidad de poder llevar sustento a tu casa, a tu hogar y a toda tu comunidad. Y eso es lo que nunca puedes perder del norte, la visión tuya. La visión tuya es que ya eres un emprendedor, que vas a llevar sustento no solo a tu familia, sino a los demás, y que vas a ser independiente, que vas a impactar positivamente a tu comunidad y por eso te vas a volver en forma que ni te vas a dar cuenta un líder. En ti va a ser el secreto, ese es el secreto de ser un líder que sea impacto positivo siempre. Es decir, siempre positivo. Si tú escuchaste a la señora ahorita del ejemplo del catering y a la otra, a Failín, la de la lavandería, te vas a dar cuenta que las dos tenían algo sinónimo, las dos tenían una cualidad, digámoslo así, pero realmente eso es la competencia que llaman hoy en día competencias blandas, las del ser.
Y es que las dos, todo lo que se les presentaba para ellas eran una oportunidad. Mire, Profe, ya se va a acabar. Se acabó la clase. no, a las 8 se acaba. Ah, es a las 8 porque la llamada va a finalizar. Ay, nos dijo, ay, yo no, salió el ay, sí, ya nos está avisando.